Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Casa Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery. Y como cada martes a las 12 de la tarde, acá su portavoz hispana y presentadora, Lorna Virgilí. Gracias por estar en sintonía en esta tarde tan hermosa. Y hoy estamos de lujo acá en nuestros estudios de Radio América porque tenemos con nosotros al doctor Gilberto Zelaya de nuestra Junta Electoral del Condado de Montgomery. Bienvenido, Dr. Z. ¿Cómo estamos? Oh, en la lucha. Hoy es un día importantísimo porque hoy se cumple el plazo. ¿A qué hora? ¿A las 5? Bueno, a las 5, pero las oficinas van a estar abiertas hasta las 9 de la noche. Okay. Se cumple el plazo para que todas aquellas personas que quieren postularse a candidaturas, a ocupar puestos públicos, políticos, acá en nuestro condado de Montgomery, pues que se inscriban hoy, que presenten oficialmente sus candidaturas con la Junta Electoral. Este es un año muy peculiar, un año de elecciones locales, estatales, federales, pero a nivel local la palabra es, hay tremendo revolú, porque hay un montón de candidatos. Un montón, parece un montón. Y entonces, porque por supuesto hay escaños al Consejo y escaños a ser el Ejecutivo del Condado de Montgomery. Así que acá se ha postulado, como dije, un montón de gente. Vamos a estar hablando sobre ese tema, pero más importante, vamos a estar hablando con Gilberto, obviamente, sobre el tema de la necesidad de jueces bilingües. Exactamente, necesitamos jueces bilingües justamente en estas elecciones. Exacto. Y también vamos a estar hablando de todos los plazos, todas las fechas, para que usted, si no se ha inscrito a votar, lo haga, porque este año electoral es histórico en nuestro condado de Montgomery. La pausa, Patricia, ya regreso, que ando con mucha energía hoy. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar en sintonía. Hoy vamos a estar hablando de las elecciones venideras. Tenemos elecciones primarias gubernatoriales en nuestro estado de Maryland el día 26 de junio. Pero hoy caduca el plazo para que todas aquellas personas que aspiren a candidaturas, pues que presenten formalmente y nos dejen saber que se van a postular para puestos públicos. Dijimos en la apertura del programa que esto ha sido una avalancha de candidatos. Candidatos, sí. Una gran cantidad de personas tienen un interés y lo que es importante también que la comunidad se presenta. Porque es una cosa tener una infinidad de candidatos, pero es importante que la comunidad comience a hacer un poco de su investigación. Vamos a hablar un poco del proceso. Del proceso, claro. Y también de la papeleta de muestra que enviamos, porque van a aparecer muchos nombres que tal vez las personas no saben quiénes son. Entonces, ahorita en ese momento es bueno hacer un poco de investigación. Exacto. Para averiguar con quién va a elegir o, ¿verdad?, cuando tú postular dices, su voto. Doctor Zelaya, estamos conversando con el doctor Gilberto Zelaya de nuestra Junta Electoral del Condado de Montgomery. Cuando tú dices investigación, estamos hablando de empaparnos, conocer un poquitito más a fondo quiénes son los candidatos, cuáles son sus plataformas políticas y definitivamente pues tener conocimiento sobre quiénes son aquellas personas que se están postulando. Vamos a hablar un poquitito de por qué. Este año en particular tenemos tantos candidatos.
Bueno, lo primero es que justamente el Ejecutivo no se va a lanzar nuevamente por su posición de Ejecutivo y también hay unos términos de limitaciones en lo que es el Consejo del Condado de Montgomery. Y también para el Ejecutivo. Para el Ejecutivo también. Entonces, en este momento, los que están en la numeración de candidatos para Ejecutivo, hay 6 demócratas y un republicano que se están lanzando para, para postular como candidato en la elección general, porque como en muchos de nuestros países en Latinoamérica hay una cosa que se llama la primera vuelta y la segunda vuelta, que son las primarias o la elección general. Entonces, a este momento, ¿verdad? Tenemos 6 demócratas y un republicano. Eso puede cambiar de aquí a las 5 de la tarde del día de hoy, sí, porque hoy se cumple el plazo, a las 5 de la tarde ya, pues se cierra lo que es el término para que las personas lancen sus candidaturas. Pero vamos a hablar también un poquitito de, históricamente, doctor Zelaya, lo que ha transcurrido en nuestro condado. Número 1, los votantes, el electorado acá en nuestro condado fue a las urnas y dijo que quería límites en los términos que puedan servir a aquellas personas que son miembros del Consejo del Condado de Montgomery. La limitación es a 3 términos consecutivos y eso quiere decir que 4, son 4, sí. Son 4. 4 ya no se pueden postular más, lo que quiere decir que quedan 4 escaños abiertos en el Consejo del Condado de Montgomery. Por ende, pues tenemos muchas personas postulándose, aspirando a estos puestos. Lo mismo pasó con los términos del Ejecutivo. El electorado fueron los votantes que dijeron en las urnas: no queremos que ningún ejecutivo sirva más de 3 términos consecutivos. 3 términos son 3 por 4, 12. Son 12 años y punto. Son 12 años y punto. Al ejecutivo Leggett se le cumplen sus 12 años y él no puede, pues, buscar una reelección en este momento. Importante también que el Consejo aprobó lo que se llama el Public Campaign Financing. La financiación con fondos públicos para campañas políticas. Un tema muy interesante, algo controversial también, porque quiere decir que nuestro dinero de contribuyentes, hay un fondo especial que es dedicado para campañas políticas. Entonces, muchas de las personas que se están postulando en este momento están utilizando ese fondo. No vamos a hablar de ese tema porque esos son otros 20 pesos, como decimos, pero es una oportunidad para aquellas personas que quizás no pueden fundraise, no pueden recaudar fondos, que utilicen fondos públicos para lanzar sus campañas políticas. Lo que quiere decir que esto ha generado esta avalancha de candidatos. Y por eso estás tú aquí. Exactamente. ¿Cuántos candidatos tenemos ya para lo que es el consejo? El consejo, para la posición que es en general o at large. Ajá. En este momento son 33 demócratas, 4 republicanos y un verde que no se ha identificado. Ambientalista. Sí, ambientalista, que no se ha identificado. Sí, un verde. Un enanito verde. Entonces son 33 demócratas, 4 republicanos. Okay, ¿cuánto es eso? Estamos en 37 y 33 más 4, 37 y 1, 39. No, 38. En total. 38 en total. Entonces, y después el consejo también tiene distritos, ¿verdad? Los distritos. Entonces, son 5. Entonces, en el distrito 1, en el momento hay 8 demócratas y un republicano. En distrito 2, 2 demócratas y 3 republicanos. En distrito 3 hay 2 demócratas. En el 4, 1 demócrata. Y en el 5, 3 demócratas. Entonces, lo que es importante que nosotros, ¿verdad? Varias semanas antes de la elección, que es el 26 de junio, y antes del voto temprano o al anticipado, que es el 14 de junio al 21 de junio, nosotros estamos obligados, ¿verdad?, de enviar cada votante inscrito su papeleta de muestra, que significa, dependiendo de su dirección domiciliar y su afiliación político, nosotros le enviamos su muestra. Y eso es muy importante porque van a aparecer nombres, ¿verdad?, en cada contienda. Y ustedes deben hacer un poco de investigación para averiguar, como he mencionado antes. Yo creo que lo más difícil acá va a ser para los que están inscritos como demócratas a la hora de ver los nombres. Porque en la elección primaria, cuando venga la elección primaria, si usted está inscrito como demócrata, solamente va a recibir la boleta de los candidatos demócratas. Si usted está inscrito como republicano, solamente va a recibir la boleta de los candidatos que están inscritos como republicanos. Si usted es demócrata en el condado de Montgomery, usted va a recibir una boleta donde va a tener mínimo 6 candidatos para ejecutivo, mínimo 33 candidatos
para el consejo at large, para En el general, consejo at general, large del condado. usted puede seleccionar 4 de esos 33. No más de 4. No más de 4 de esos 33. 33 hasta ahorita a las 2 de la tarde. Quedan 3 horas para que otros 33 se inscriban. Exactamente. Entonces, pues es importante que cuando reciben esa papeleta de muestra, verla, estudiarla, márquenla, o sea, con su bolígrafo, pregunten a sus hijos, váyase al internet, hable con, ¿verdad?, los candidatos, llamen a sus oficinas, etcétera. Haga su investigación primero, porque lo que es difícil es cuando el votante se presenta a votar, inicia la investigación enfrente con su papeleta porque se demora un poco el procedimiento electoral. Estamos hablando de más de casi 650,000 votantes inscritos hasta el día. Entonces es importante que para que ese mecanismo corre con fluidez, es importante que cada uno de nosotros haga su tarea antes de ese día. Sí, porque de verdad que, como le digo, si usted va a hacer, una vez más, usted va a ir a votar al día de las elecciones y usted está inscrito demócrata, va a haber muchísimos nombres en esa boleta electoral. Políticamente acá, en nuestro condado, cuando llegaban las elecciones, no teníamos tal variedad de candidatos, no teníamos tantos candidatos. Es un año verdaderamente histórico en lo que es la política local de Montgomery County, del condado de Montgomery, producto de lo que ya mencionamos anteriormente, es los términos, los límites en términos y la financiación pública para campañas políticas. Por ende, pues muchos individuos, muchos residentes del condado han decidido postularse a candidaturas, sobre todo a lo que es el Consejo del Condado de Montgomery at large. At large quiere decir que representan a todo el condado, no a una porción, no a un distrito. Exactamente. Bueno, ya saben, escucharon al doctor Zelaya estudiarse esa papeleta, esa boleta electoral. Sí. Muy importante antes de llegar el día de la votación, utilizar el servicio de la votación temprano, el voto anticipado. El voto anticipado, que es justamente el 14 de junio al 21 de junio, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. En esa papeleta de muestra van a aparecer, son 11 centros que vamos a tener y no está uno atado o amarrado a un centro específico. Usted puede ir a cualquiera de Cualquiera. esos centros. Entonces significa, si usted está trabajando en Silver Spring, usted vive en Clarksburg, usted puede ir al centro, ¿verdad?, de Silver Spring, en Downtown Silver Spring, ¿verdad? Entonces ahí van a aparecer los locales y otro día vamos a llegar un día para hablar específicamente a dónde están porque faltan tiempo, pero están todo distribuido a través del condado de Montgomery, mirando las cifras de la población de las personas, o sea, la cantidad de la población de votantes, dividimos y miramos bien y postulamos y ponemos centros electorales donde facilitan a la persona para llegar a ejercer su voto. Entonces es importante que encima de eso, por favor, se van a inscribir para votar. Acuérdense también que nosotros tenemos las primarias, son lo que se dice cerrado. Entonces, si eres demócrata o republicano y quiere darle el apoyo a un candidato de ese partido, debe estar inscrito en ese partido. Claro que sí. Eso es clave. También si ustedes han mudado desde la última elección, se han casado y tal vez o divorciado, cualquier cosa, cualquier asunto con su apellido. Me encanta siempre cuando tú dices, usted se ha casado o se ha divorciado, pues es importante. Cambió el apellido. Sí, ese es parte, el name change. Es parte del proceso, entonces usted tiene que formalizar el cambio de su nombre legal, ¿no? Exactamente. Con la Junta Electoral del condado también. Pero una cosa muy importante, muchas personas que se mudaron a una casa, un apartamento, lo que sea, el correo postal no envía a nosotros una notificación que X personas se han mudado. Exacto. Entonces, legalmente, ellos no pueden, ¿verdad?, enviar lo que son las correspondencias de la Junta Electoral a su nueva dirección domiciliar. Entonces, es clave cuando ustedes se mudan o están en el proceso de mudarse, antes del 5 de junio o el mismo día, por favor notifiquen a la Junta Electoral. Ustedes van a llamar su tarjeta de créditos, las utilidades, pero también por favor llame a la Junta Electoral para que nosotros tenemos su archivo actualizado. Entonces cuando enviamos su papeleta de muestra va a la dirección correcta. Si no, causa un poco de demora, pero no es el fin del mundo, pero sí causa un poco de demora. Sí, no, pero es importante que nosotros sepamos exactamente dónde van a estar viviendo el día de la elección. Lo importante que estamos hablando es eso de la fecha, que usted se la recuerde. Si usted necesita inscribirse para votar o cambiar cualquier tipo de información en su propia inscripción ya existente para actualizarlo, tiene hasta el día 5 de junio. O sea que le queda todo el mes de marzo, todo el mes de abril,
todo el mes de mayo, le quedan más de 90 días Sí. verdaderamente para actualizar si desea votar en estas elecciones primarias del día 26 de junio en el estado de Maryland. Sí. Hablemos sobre la juventud, Sí. nuestra gente joven. Sí. Sabemos, doctor Zelaya, que para ellos colaborar Sí. como jueces electorales, etcétera, pueden tener 16 años de edad. Aunque todavía no Exactamente. tienen los 18 de votar, ya a los 16 pueden ayudar, Pueden pueden participar. colaborar, pueden Exacto. participar. Y también, si usted tiene hijos jóvenes en la casa que ya tienen 18 años de edad, por favor, instelen, anímale, dígale, ordénele, Exigen. exíjale. O no comen. Quítele el plato de comida. Eso es importante, sí, porque Háganle que se inscriban para votar. Inscribirse, 777vote.org. y una cosa muy importante también, si su hijo o hija en este momento tiene 17 años de edad, ¿verdad? Pero cumple 18 el mismo día de la elección general, que es el 6 de noviembre, o entre el 27 de junio, o sea, el día el día En el después verano, en el verano, pero antes o el mismo día para el día de la elección, el joven que tiene 17 general. años, sí, el joven que tiene 17 años de edad puede votar en las primarias Porque solamente va a estar cumpliendo los 18 antes de justamente. la elección general. Exactamente. Entonces es un punto bien clave que muchos muchachos cuando se dan cuenta, da pena porque dicen, oh, yo podía votar. Sí, esas son unas de las normas de la ley que estamos comunicando. Entonces, jóvenes, si tiene 17 años de edad en este momento o para la elección primaria, que es el 26 de junio, pero se va a convertir a tener 18 años de edad para el 6 de noviembre, usted puede ejercer su derecho del voto, pero debe estar inscrito. Otra cosa, nosotros estamos movilizando la oficina para inculcar y para movilizar a los jóvenes latinos para que participen, justamente para que sepan el 6, 7 y 8 de marzo. 6, 7, 8 de marzo vamos a estar en los bachilleratos Wheaton, Einstein, Seneca Valley y también en Richard Montgomery. Entonces es importante y nosotros vamos a visitar a todos los bachilleratos entre el 6 de marzo al 6 de mayo. Pero para que sepan... Un mes le van a dedicar a son 2 hacer meses, más o menos 2 como meses. 2 meses. Dos Van a meses. dedicarle profundamente Sí. el concientizar un poco a la juventud latina de la inscripción, de Sí. inscribirse a votar. Está Entonces, bien. entonces, clave. Entonces, nuevamente, el 6, 7 y 8, si sus hijos atienden o asisten al bachillerato Wheaton, Seneca Valley, Richard Montgomery y también Wheaton, nosotros vamos a estar ahí justamente durante las horas de almuerzo para inscribir. Otra cosa, también estamos buscando jóvenes que pueden participar como jueces. Como se ha mencionado, deben tener 16 años de edad al momento que se inscriben. Entonces, los jóvenes pueden ganar, o sea, un stipendio entre $210 o 25 horas comunitarias, porque en el estado de Maryland exigen 75 horas comunitarias antes que se pueden graduarse del bachillerato. Entonces nosotros vamos a dar una tercera parte hasta 25 horas comunitaria o hasta $210. Entonces una buena oportunidad para que se inscriban para votar y también para participar en el proceso electoral. Y se mira muy bueno en lo que es el hoja de trabajo, de experiencia, cuando se están postulando o aplicando para la universidad. Exacto. Yo sé que su hijo Daniel hizo eso. Exacto, y lo hizo sí, muy sí, bueno. Sí. Ahora este es el mensaje para mamá, papá, tío, tía, abuela, abuelo, parientes, todos los parientes de nuestra juventud latina acá en el condado de Montgomery. Sabemos que en muchos casos nosotros somos primera generación de inmigrantes, quizás nosotros mismos, los adultos del hogar, no tenemos la documentación o todo listo para poder ejercer este derecho cívico de votar como ciudadano de los Estados Unidos. Pero también comprendemos que muchos de nuestros jóvenes han nacido acá. Por ende, ellos automáticamente, una vez que entren a esta edad de la adultez temprana, pues tienen el derecho de ejercer su derecho al voto. Ellos pueden extender las voces de nuestras familias en las urnas. Es muy importante la participación cívica y es muy importante que nosotros en este condado verdaderamente obliguemos a nuestros hijos a ser partícipes de esto. ¿Por qué? Porque el poder político es muy importante y lo que estamos viendo a nivel local, específicamente este año, con cómo ha cambiado la política local,
producto de dos cambios esenciales: financiación pública para campañas políticas, número 1, y número 2, términos limitados para que las personas puedan servir en el Consejo o como ejecutivo. Pues es obvio que en el futuro, a mí, a Lorna Virgilí, residente del condado de Montgomery, ciudadana privada, alguien que ha criado a mi hijo acá en este condado, me gustaría ver que un ejecutivo del condado de Montgomery sea un joven latino. Sí. Eso a mí me encantaría. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando a inculcarle a nuestros hijos la obligación de participar. Este es el primer paso. Este es un año clave, un año importante para el voto latino, así que inscríbase si no lo ha hecho. Y si su hijo joven o hija joven es elegible para estar inscrito y votar por primera vez, que lo haga. Mi hijo votó por primera vez en las últimas elecciones, la del 2016, que fueron elecciones presidenciales en este país. Ahí fue cuando ya él, pues, tenía la mayoría de edad y pues habían elecciones. Fue su primera vez de votar, y la tarea de lo que tú mencionas, de recibir la boleta, de leerla, de mirar los candidatos, de sentarnos con el iPad a buscar a los candidatos y de preescoger por quién íbamos a votar, fue de suma importancia, un ejercicio muy interesante, y por supuesto mi hijo está perfilado para salir a las urnas. Definitivamente el día 26 de junio. Si mi hijo va, yo quiero que los hijos de ustedes también vayan, porque es parte de nuestra responsabilidad en nuestra comunidad. Ok, ya, ese fue mi anuncio político no pagado. Exacto. No, pues muy importante, porque en realidad nosotros como comunidad, cada uno tenemos una historia muy distinta. Exacto. Y también sea bello o de sufrimiento o de lucha. Aunque la persona, ya hablo con muchas personas, me dicen, ay, bueno, doctor Zelaya, que no soy ciudadano, pero sus hijos, sus vecinos, sus nietos, o sea, movilice la comunidad con esa necesidad y esas ganas, porque al fin del día, el político o el candidato sabe quién se presenta y quién no se presenta. Exacto. Entonces, como comunidad, si estamos acostumbrados a comer migajas, vamos a seguir comiendo migajas. Entonces, es importante que uno exige, uno se presenta, y así se va a exigir un asiento en la mesa para discutir la cosa que es importante en nuestra comunidad. Pero ojo, es con votar, inscribirse y participar en el proceso electoral. Para inscribirse, la fecha tope es el 5 de junio, ese es el plazo para que todos estemos inscritos para votar. Importante, se puede hacer a través de internet. Sí, también. Vote 777vote.org. 777vote.org. También donde más podemos recibir las solicitudes. Justamente pueden ir a las bibliotecas públicas. Biblioteca. Ahí están las solicitudes, en los correos postales están las solicitudes, también en las agencias de motores y vehículos, que hay distintos lugares en todo el estado, en VA, ¿verdad? También ahí pueden ir a la Junta Electoral. Nuestra oficina está en Gaithersburg, como una milla de Costco, estamos en la 355. También pueden llamar a la oficina, que es el 240-777-8532. 240-777-8532. Es el 777-VOTE. ¿No? Sí, y el 777vote.org es la página web, pero tenemos personal completamente bilingüe para asistir. Entonces, por favor, aprovecha el tiempo, hagan su investigación, inscríbense, hablen con sus jóvenes sobre que pueden participar como jueces. Justamente este viernes vamos a iniciar lo que es, estamos buscando jóvenes para el programa que inicié hace 13, 14 años, Future Vote. El Future Vote. Y esos son para jóvenes, los votantes del futuro. Entonces, estamos buscando jóvenes de 6º a 12º grado. Ahí no importa el estatus, porque los muchachos van a asistir, van a apoyar los jueces que trabajan, porque a veces muchos muchachos, obviamente, para ser juez o trabajador de la urna, deben ser ciudadanos, ¿verdad? Nacido o naturalizado. Pero en el programa de Future Vote es lo que es para mejorar, para emplear lo que es la democracia. Los muchachos no están votando, entonces no hay un requisito. Tenemos muchachos que son soñadores, que son residentes, que son ciudadanos y participan. Y también reciben las horas comunitarias para ellos reciben, exactamente, ellos reciben eso, ellos reciben horas comunitarias. Hay una capacitación que se va a tomar en cabo en mayo. Nuevamente en la página web 777vote.org va a estar la información donde se pueden inscribir. El mensaje de hoy, nos quedan 4 minutos solamente, doctor Zelaya, es bien claro. Es hora de que nos movilicemos como residentes de nuestro condado de Montgomery, nuestra participación cívica. A la hora de votar, si usted no puede, quizás su hijo, su hija, su sobrina, su nieta sí puede. Es importante que la juventud
latina nuestra acá, hispana, en nuestro condado, comience a participar en estos procesos. Y también hay otras posibilidades. Pueden recibir, se hacen trabajo voluntario, las horas para graduarse de la secundaria que son necesarias, y también pueden recibir hasta el estipendio que es de $200 más o menos. Sí, sí. Quería dejarles saber si tenemos solamente para el puesto de at large, solamente 38 candidatos que representan la diversidad étnica de este condado. Hay afroamericanos entre los candidatos, hay asiáticos, hay candidatos residentes provenientes también de la India, Sí, de la India. hay latinos, hay hispanos, hay anglosajones. Es verdaderamente un arcoíris étnico Sí. de lo que representa el condado de Montgomery. Los tiempos han cambiado, los tiempos están cambiando, y definitivamente este año político a nivel de elecciones en nuestro condado va a marcar la pauta para Sí. lo que será el futuro político del condado de Montgomery a nivel local. Exhortación, inscríbase a votar. Nunca le decimos por quién votar. Hay una lorna en la boleta, déjame aclarar esto. Hay una lorna en la boleta, pero no es Lorna Virgilí. No soy yo. Así que yo no me estoy postulando. Muy importante, ya que se está postulando todo el mundo. Todo el mundo, exactamente. Me han dicho que me postule. Eso sí. Me han dicho, me han pedido. Eso Vaya. sí. Pero no, Lorna Virgilí no está en la boleta, es otra Lorna. Si quiere votar por ella, esté consciente de que es otra Lorna, no soy yo. Eso lo quería aclarar. No voy a hacer que la gente se crea que hasta yo me postulé. No. Y por esa razón muy importante, cuando reciben esa papeleta de muestra, hagan su investigación, por favor, porque hay una infinidad de nombres y puede ser ya para hoy. Vamos a tener otra docena más de personas que van a aparecer en esa porque papeleta. el plazo para que continúen postulándose personas, pues continúa hasta el día de hoy a las 5 de la tarde. Nos queda un par de minutos, Gilberto, solamente para sellar. ¿Hacen falta jueces electorales bilingües? Siempre necesitamos jueces bilingües. Porque hay que tener en los 241 recintos electorales. Mínimo uno en cada urna del condado. Son más o menos 235 urnas. Ajá. Y también en todos los centros de voto anticipado o temprano. Entonces, nuevamente, en la próxima semana, 6, 7 y 8 de marzo, vamos a estar en Wheaton, Seneca Valley, Richard Montgomery, y también se me fue la otra escuela. A mí también se me olvidó. Pero bueno, van a estar visitando vamos a visitar todas las escuelas, todas. Que tienen población hispana, de muchachos hispanos. Así que si sus hijos van a esos colegios, díganle. Yo estuve en Wheaton High School haciendo una presentación con padres la semana pasada. Qué colegio más precioso. No, es bellísimo. Qué lindo que está. Muy linda esa escuela. La infraestructura es moderna, espectacular. Así que ya saben, para más información sobre las elecciones primarias, visite 777vote.org. 777vote.org. Necesitamos jueces bilingües, necesitamos voluntarios jóvenes, necesitamos que la gente salga a votar, que se inscriba a votar y que después salgan a votar. Exactamente. 777vote.org. 777vote.org. Se nos agota el tiempo, así que ya saben, definitivamente vamos a tener, mientras se vayan aproximando las elecciones, pues otros programas sobre este tema en particular, para que hablemos entonces de todo el proceso. Enmiendas en la boleta. Exactamente. Que ese sería el tema venidero. Muchísimas gracias por esa sintonía. 777vote.org. Y Lorna Virgilí no se está postulando. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.